Buenos días, mi nombre es Yesenia Marín Martínez, estudiante del programa de entrenamiento deportivo, cursando tercer semestre en la seccional de Pereira. Buenos días, mi nombre es Antonella Cano, estudiante de entrenamiento deportivo de tercer semestre. Mi nombre es Juan David Bastidas, estudiante de tercer semestre de entrenamiento deportivo, y este es el video de atletismo de campo. En el transcurso del video estaremos abordando temas acerca del lanzamiento de disco, tales como lo son la historia, las características del calentamiento, ejercicios metodológicos para la enseñanza, fases de lanzamiento y características de juzgamiento y escenario. Bueno, historia acerca del lanzamiento de disco. Tradicionalmente se ha relacionado el origen del lanzamiento de disco con un juego practicado tanto por niños como por adultos, que consistía en arrojar piedras planas sobre la superficie del agua para que éstas salieran rebotadas. Sin embargo, estudios asocian el origen de esta disciplina olímpica con algún tipo de rito religioso, practicado en zonas de Asia Menor o de la isla de Chipre. Otra perspectiva desde el origen del lanzamiento de disco, se cree que se originó en la antigua Grecia. También se asocia el lanzamiento de disco como un deporte que formaba parte de los Juegos Olímpicos antiguos desde el año 708 a.C., como una de las pruebas del pentatlón. Bueno, la famosa escultura del discóbolo de Mirón, que data del siglo V a.C., es un testimonio visual de la importancia de esta disciplina en la cultura griega. En aquel entonces los discos solían ser de piedra, hierro, bronce o plomo, y sus tamaños y pesos variaban. Bueno, después de un largo periodo de olvido, el lanzamiento de disco fue reintroducido en el programa de los Juegos Olímpicos modernos desde su primera edición en Atenas en 1896 para hombres. Para las mujeres hizo su debut olímpico en los Juegos de Ámsterdam en 1928. A lo largo de los siglos, la técnica de lanzamiento de disco ha evolucionado considerablemente. Inicialmente se intentó replicar el estilo estático y de espaldas de la escultura del discóbolo, pero pronto se desarrolló un estilo más libre y eficaz. Con el tiempo se introdujeron los giros sobre el pie y el cuerpo para generar mayor fuerza y distancia. En cuanto a los récords, han sido constantemente superados gracias a la mejora en las técnicas de entrenamiento, la preparación física de los atletas y la evolución de los materiales del disco. Por ejemplo, el récord mundial masculino más reciente lo estableció Mykolas Alekna en abril de 2024 con 74,35 metros, mientras que el récord femenino de Gabrielle Reich con 76,80 metros data de julio de 1988 y se mantiene vigente. Hoy en día, el lanzamiento de disco sigue siendo una prueba atlética fundamental que combina la fuerza, la técnica y la coordinación, capturando la atención de atletas y espectadores en todo el mundo. Teniendo en cuenta que todos los deportes necesitan su respectivo calentamiento, a continuación les mostraremos alrededor de 5 ejercicios que se pueden realizar para calentar antes de realizar una práctica de lanzamiento de disco. Primeramente se enfocará en la articulación del hombro, debido a que este deporte o este lanzamiento es bastante desgastante en este tipo de articulaciones, por ende requiere una buena adaptación para poder realizar los lanzamientos. Luego de este se harán algunos ejercicios enfocados en las piernas o los pies. Lo que se busca es llevar estos hacia la misma dirección, bien sea a la derecha o la izquierda, de manera coordinada y consecutiva. Posterior a esto hay otro ejercicio que es una variación del anterior, en donde los pies ya no irán de manera simultánea hacia el mismo lado, sino que irán de manera opuesta, es decir, mientras uno va hacia adentro, el otro irá hacia afuera y así consecutivamente. Luego, para conseguir una mayor adaptación de las piernas, se realizará una sentadilla y se modificará el cambio de dirección, llevando un pie hacia atrás o hacia adelante, pero manteniendo de manera estable la posición de la sentadilla, como se puede analizar en el video.
Y finalmente en este calentamiento se realizarán saltos con cambio de dirección y amortiguación. Esto es lo que fomenta una mayor estabilidad a la hora de realizar los giros en el lanzamiento como tal. Bueno, antes de comenzar a hablar acerca de lo técnico en el lanzamiento de disco, hablaremos acerca de algunas de sus características principales. Primero, el objetivo es lanzar un objeto pesado de sección circular llamado disco lo más lejos posible. El disco es un objeto circular más grueso en el centro que en los bordes. Está hecho de diferentes materiales. El peso del disco para hombres es de 2 kilos, mientras que para las mujeres es de 1 kilo. El diámetro para hombres está entre los 219 y 221 milímetros, aproximando eso a 22 centímetros. Y el diámetro para las mujeres está entre 180 y 182 milímetros, aproximándolo a 18 centímetros. En cuanto al biotipo de un lanzador de disco, podemos decir que ya no se toman en cuenta tanto las características físicas como se hacía antes, sino que se toma en cuenta la técnica. En esta disciplina hay lanzadores de todo tipo de biotipos, pero si hay ciertas características deseadas, como lo son fuerza muscular y potencia de lanzamiento. Todas estas pues se pueden desarrollar con un entrenador. Bueno, aún así, al ser un lanzamiento una prueba de fuerza, la musculatura del atleta es fundamental, ya que estos atletas muestran una gran fortaleza, aunque suelen más ser estilizados que los lanzadores de peso o martillo en este caso. También, antes de hablar acerca de las fases del lanzamiento, se cuenta con una técnica. Primordialmente, el disco se lanza con una sola mano. Implica una serie de giros y movimientos rotacionales del cuerpo para generar impulso y velocidad antes de soltar el disco. Los lanzadores suelen comenzar de espaldas al campo de lanzamiento. La técnica, que más adelante la podremos observar, busca acumular energía en el torso y transferirla al disco en el momento de la liberación. Y el índice es el último dedo en tener contacto con el disco, dándole un movimiento de rotación. Ahora se hablará acerca de algunos ejercicios metodológicos que ayudarán a la buena realización del lanzamiento de disco. Por eso, como primer ejercicio, se tiene la familiarización con el objeto, en donde se busca sostener el disco con las falanges de los dedos y lanzar con el dedo índice hacia arriba, para luego agarrarlo con el fin de ir reconociendo cómo son las sensaciones que éste tiene con la mano y cómo se puede soltar el disco. Posterior a esto, se hace la simulación del balanceo, que se debe tener el disco en una de las manos. Se posicionan los pies paralelos al ancho de los hombros y se hace una especie de balanceo o de péndulo con el cuerpo, llevando el disco desde abajo hacia la parte de arriba, sosteniéndolo con la mano libre, y la posición de los pies debe quedar uno en punta y el otro firme en el suelo. Continuando con los ejercicios, se genera una adaptación en el movimiento o en el desplazamiento que deben tener los pies para poder realizar el lanzamiento. Se hace una señalización con 3 aros en donde se realiza el mismo ejercicio anterior del balanceo, pero ahora uno de los pies debe pasar hacia atrás simulando el primer paso que debe darse según la técnica correcta del lanzamiento. Luego de generar la adaptación con un solo paso, se toman los mismos 3 aros, pero ahora se ponen consecutivamente o en una línea recta, en donde ya se buscará realizar 2 giros o las vueltas necesarias para poder realizar el lanzamiento como tal. Para realizar los ejercicios con un orden específico, ahora se realizará el mismo movimiento de manera un poco más rápida y efectiva, pero culminando con un cambio de pie y realizando giros en buscando tener el movimiento a la hora de la competencia y que no se vaya a salir de la zona delimitada por la plataforma. Para culminar las adaptaciones se realiza este mismo ejercicio, pero ahora con un acompañamiento del disco, realizando los primeros lanzamientos de manera coordinada, tanto los brazos como las piernas y el desplazamiento que debe de tener.
Finalmente, para cerrar con los ejercicios metodológicos, ahora lo que se buscará es realizar el lanzamiento de discos sin ningún tipo de señalización y teniendo en cuenta los aspectos claves vistos anteriormente, realizando el movimiento de forma continua y con la técnica correcta, realizando el balanceo, las 2 vueltas y la finalización con un cambio de pie y con giros sobre su propio eje. Primeramente, el deportista debe adoptar una posición inicial donde este tenga un agarre correcto al disco y se sitúe en la parte trasera del círculo de lanzamiento, generalmente de espaldas a la dirección para lanzar. Los pies deben de estar separados al ancho de los hombros y el cuerpo está relajado, listo para iniciar el movimiento. Luego continuamos con balanceos preliminares, donde el atleta realiza 1 o 2 balanceos rítmicos del disco, ayudando a sincronizar el movimiento del cuerpo con el disco y a establecer el ritmo del momento inicial. Continuamos con el giro o desplazamiento. Esta se le puede llamar la fase central del lanzamiento, también es la más dinámica. Es donde el lanzador comienza a girar dentro del círculo ganando velocidad y energía. Implica una serie de giros rápidos y controlados donde el cuerpo rota sobre un pie mientras el otro se desplaza, buscando mantener el equilibrio y acelerar el disco. Bueno, luego tenemos la descarga o el lanzamiento. Ya ese es el punto culminante del lanzamiento. La fuerza generada por el giro y la rotación del tronco se transfiere completamente al disco. El brazo se extiende con fuerza hacia adelante y hacia arriba. Esto pues generando el ángulo de lanzamiento y el disco siendo liberado en el momento óptimo. Por último tenemos la recuperación, donde después de haber soltado el disco, el lanzador debe mantener el equilibrio para evitar salir del círculo, pues lo que anularía el lanzamiento. Generalmente se realiza un movimiento de frenado bloqueo con el cuerpo. A menudo, o en este caso, se realiza un cambio de apoyo de los pies para asegurar que el atleta permanezca dentro de los límites del círculo hasta que el disco haya aterrizado. El escenario está compuesto por una plataforma circular con un diámetro de 2.5 metros, la cual está protegida con una jaula de entre 7 y 10 metros para la efectividad en caso de que el lanzamiento salga hacia los lados. El ángulo de caída debe ser dentro de los 34.92 grados y tiene un largo dentro de 80 y 100 metros para que el disco pueda caer.